Hola, no sé si hay alguien ahí. Hola, esposo. Hola, Hola, hermana. Estamos probando, con tu uno, cuñado dos, tres, probando. y el... ¿Cómo estás, Maica María? Bien, bien. ¿Cómo estás, César? Cecita, que está por ahí. Sí, Maica María, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, te escucho bien, fuerte y claro, y yo también. Ya, perfecto. Entonces estamos ahí. Bueno, se están sumando ahí algunas personitas, entró nuestro tío Guillermo, Hola. Cari, Ari, Por ahí estaba Vane, también la vi hace un hola, ratito, Cari. a Isabelita, mi amiga, mi Vane, Eso, Guillermo. vale. Me Tenemos encanta que nuestros tienes. followers. Dale. Bien, hermana, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos días? Bien, estoy bien. La verdad, ya con un poco menos de calor estamos por acá. Nada, todo va fluyendo. Espérenme, justo está viniendo visita. Ya. Este, bueno, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes, contigo, con ustedes, porque sé que estás acompañada. Y no solamente por César, sino por todos tus seres celestiales y estelares. Así es, por ahí andan, por ahí andan. Bien, manita, vamos a dar un par de minutitos a ver si se suma alguien más, si no ya empezamos a presentarnos y hoy día voy a poner mi cronómetro para no irnos con 2 horas, como Ujú. la vez pasada que nos excedimos un poquito. Espérame un segundo, voy a poner esto yo también acá. Y bueno, aquí te veo bien abrigada. Sí, es que me he bañado. Por eso está bien Me he abrigada. bañado, llegué de la calle y ya, necesitaba bañarme. Bien, hermana, entonces, bueno, yo creo que vamos empezando. Igual al final voy a dejar grabado el vivo por si alguien se suma después. Y bueno, hola a todos los que están, hola a todos los que se van a ir sumando más adelante. Y bienvenidos a este segundo vivo que hacemos con Maika, que es mi hermana de sangre y mi amiga de las estrellas. Eh, Hoy día básicamente estamos reunidos para seguir explorando algunas preguntas que ella tenía, que personas también nos han estado haciendo en estos días y la idea es un poco ir profundizando para ir aclarando alguna información que de repente la primera vez no quedó clara o que querramos expandir o que querramos repetir porque a veces necesitamos repetir la información muchas veces. Ujú. Bueno, me presento, yo soy Claudia Cisneros Ortiz, aquí en la Tierra. Bueno, el canal del Alma Terapeuta es mío y como siempre digo, yo no podía hacer otra cosa en la vida que ser terapeuta. Yo nací con esa esencia y a eso me dedico y la idea un poco de empezar a tener estos espacios nació de mí y de ti, teníamos como esta idea dándonos vueltas y decidimos como que lanzarnos a la piscina, nunca habíamos hecho un vivo, la vez pasada estábamos como que, ¿cómo se hace? ¿Dónde apretamos el botón? Y es como todos los cambios que surgen en la vida, ¿no? La primera vez de repente es un poquito más difícil o nos da más nervios, pero poco a poco vamos como naturalizando y es lo mismo que nos está pasando a nivel interno con todos los cambios que vamos teniendo, ¿no? Al principio es como que se desordena un poco todo, no entendemos, queremos saber y hay que como ir dándole un poco de orden y naturalizando las cosas que vamos viviendo. Mi intención de abrir estos espacios como más dialogales es, primero, es para mí, y no espero que no suene como egoísta, pero es para mí porque
me ayuda como a ordenarme, a centrarme, a tener un poco más de claridad con todas las cosas, no solamente que he ido revisando, sino que principalmente voy como vivenciando y cambiando internamente. Y parte un poco de dejar como esta bitácora de viaje es porque de repente quienes nos siguen pueden empezar en los próximos días, semanas, meses a experimentar algunos cambios internos, entonces van a decir, entonces a alguien más le está pasando, no estoy solo en Sí, esto, ¿no? Porque a todos como que vamos a empezar a transitar un cambio importante. Entonces, mi intención es como dejar esta bitácora para mí y para quienes lleguen, ¿no? Entonces vamos a ir como haciendo videitos cada cierto tiempo. Bien, María del Carmen, preséntate. bueno, mi nombre es María del Carmen, más conocida como Maika. Claudia y yo somos hermanas. Y bueno, básicamente quisimos abrir también este espacio para hablar de todo un poco, ¿no? No sé si todos, para que más o menos entiendan un poco la dinámica que tenemos acá y también como familia. Claudia es, ¿cómo le podemos decir? Es medium, canalizadora, ¿cómo lo ponemos en modo de palabras de la tierra? Eh, yo me he sacado un poco esos títulos, justo en estas semanas, desde que hicimos el vivo anterior hasta esta semana transité algunas cosas, y es como que me he sacado como esos títulos o calificativos, porque en realidad no es algo que me pasa exclusivamente a mí, entonces no me identifico como con ser medium o canalizadora, sino simplemente soy un ser humano que estoy abriendo mi cristal interno, entonces tengo acceso a la telepatía con mi ser elevado. En el video anterior le llamaba ser estelar, pero ahora ya me centré y es mi elevado, lo siento así. De hecho es elevada porque es en femenino. Y este tránsito que estoy pasando, que de manera simple es como abriendo un cristal que tenemos todos en el organismo, está en el organismo físico y que se está activando poco a poco, y trae una serie de cambios, trae una serie de síntomas, trae una serie de movimientos internos que nos pasan, ¿no? A veces hay situaciones que nos llevan como a replantearnos la vida, ¿no? Entonces, un poco la idea es como ir ordenando, pero soy un ser humano normal, ¿no? O sea, aunque he sido medio rarita antes, y bueno, seguro seguiré siendo rara para muchas personas, pero en verdad no me siento muy diferente a los humanos, sobre todo en los últimos meses donde sentí, y de hecho te lo conté alguna vez, que mis superpoderes los había perdido, ¿no? Y tú me decías, algo habrás hecho, ¿no? O sea, algún sentido tendrá. Y justamente creo que el sentido que le he ido encontrando es que necesitaba como anclar los pies a la tierra, ¿no? Entonces yo estaba como muy en las estrellas a veces, ¿no? Entonces necesitaba como aterrizar y estoy viviendo la vida común y corriente que tienen todas las personas. Tu mamá quiere estar en el vivo, creo. Tu mamá no se mal. Bueno, Clau, sí, básicamente eso. Más que todo queremos hablar de todo un poco en estos vivos, desde las cosas que nos pasan cotidianamente. Claudia, adicionalmente de tener acceso a esta información, que en algún momento todos la vamos a tener. Claudia es psicoterapeuta y se ha dedicado a eso y ha aprendido a mezclar un poco estos temas nuevos para todos con el tema psicológico, no sé si le podemos decir así, o la experiencia que tienes como psicoterapeuta, ¿no? Y la experiencia de Ujú. vida que tienes, que tenemos todos. Sobre Y bueno, todo, ¿qué es lo que sobre más todo, enseña al final? Es lo que más exacto. enseña al final, porque cada uno de nosotros tiene una vida, entonces, si bien, digamos, yo conozco algunas herramientas que me ayudan a acompañar a otras personas, no es que yo pueda solucionarles la vida a nadie, ¿no? Entonces, con las herramientas lo que hago es que las personas descubran cosas de sí Ujú. mismos para que puedan como transitar mejor sus vidas, tener
mejor calidad de vida, poder entender un poco los cambios que les está pasando, si tienen por ahí algunas trabas, bloqueos, como que, bueno, vamos a entrar a ver qué hay ahí para ver cómo destrabar esa energía y poder fluir. Y, y bueno, como te decía al inicio del diálogo, yo no podía hacer en esta vida otra cosa que terapeuta, porque es parte un poco del servicio que vengo a hacer, porque estoy en servicio. Soy un alma que está en servicio, y esa es la forma de un poco brindar este espacio. De hecho, hay cosas que hace como 2 o 3 semanas me cayó como la ficha, porque me llegó la información de que tenía que dejar de ser terapeuta. Y mi primera pregunta fue como que, ¿y de qué voy a vivir, no? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, mi elevada me dijo, suelta todo y verás, ¿no? O sea, como que suelta todo, no hagas ningún plan de qué vas a vivir, ¿no? O sea, porque todo eso sale como desde un lado más humano, más mental, y la idea de este proceso que estoy transitando es como lanzarme en la piscina y bueno, si no soy terapeuta en verdad no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero sería como terminar de soltar un poquito la última capa que me toca, y de hecho me llegó esta información de que tenía que dejar de ser terapeuta porque iba a pasar a ser guía, ¿no? Aunque no entiendo bien cómo funciona eso, ¿no? Entonces, yo digo guía, pero ¿cómo voy a decirle a las personas, ven, te guío por aquí? Entonces, como un guía de turismo, una cosa así, bueno, una guía de quinta dimensión, ¿no? O sea, bienvenidos a Sí, la quinta dimensión. Este viaje va a durar por toda la eternidad. total, también. Entonces, Sí, justo hablando justo lo que comentas, el tema de la necesidad a veces de controlar todo, de lo que va a pasar, de lo que vas a hacer, que tenemos todos, digamos, eh, nadie puede tirar la primera piedra si no dice que tiene la necesidad de controlar, y no solamente controlar, sino también este, lidiar con la incertidumbre, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Entonces, desde tu punto de vista, desde lo que sabes, de lo que sientes, lo que percibes, ¿cómo manejamos el tema de vivir en incertidumbre, que es algo que no hemos aprendido a hacer, creo que nadie, ¿no? eh, el control, eso me lo dijeron los guías hace algún tiempo, me dijeron, el control es una ilusión. O sea, los humanos creemos que estamos controlando algo, pero en verdad no controlamos nada. Y no es solamente como un discurso, sino que si tú te pones a analizar en realidad todas las situaciones de tu vida, te vas a empezar a dar cuenta que nada está bajo tu control. O sea, nada, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y bueno, los días con los que yo más tengo contacto son de Sirio, de una estrella azul, y ellos son como muy pragmáticos, muy rectos, ¿no? O sea, como muy de ir a confrontar, ¿no? Entonces, muchas veces los mensajes, cuando he estado en estas situaciones, los mensajes que recibo es como esto, ¿no? Que me dicen, bueno, pues ya, deja de ser terapeuta, ¿no? O sea, ya Claro. verás si eres albañil, si eres decoradora, si te vuelves cocinera, no sé, o sea, ya algo encontrarás como en el camino que te haga avanzar hacia el siguiente paso, ¿no? Pero es un poco como ir a ciegas, porque no hay como una planificación, ¿no? O sea, si bien a mí me ha pasado que en algún momento de mi vida dejé trabajo, y bueno, todo el sistema de mi entorno que estaba como construido, y de pronto es como que vino el terremoto y Desaparece. fue todo, Claro. ¿no? Pero tenía yo un plan, dije, bueno, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a esto y vamos a ver cómo va, ¿no? Entonces tenía más o menos una idea, y tenía como cierto control sobre mi vida, pero en realidad, viéndolo en perspectiva, me di cuenta que en verdad no controlaba nada, que más bien estaba siendo como guiada, ¿no? O sea, era como escuchar esa vocecita que me decía, sal de ahí, ¿no? O sea, renuncia a tu trabajo, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Y bueno, ya ha pasado no sé cuántos años, como 13 años, ¿no? Y no me arrepiento de nada, ¿no? Porque todo ese proceso ha sido como lo que necesitaba para llegar a este punto como evolutivo. Entonces el control en realidad es como una ilusión, y si tenemos como esa necesidad de querer controlar todo, de querer estar planificando, de querer estar como
como ahí midiendo al milímetro, ¿no? O sea, todo para que nada salga como no, básicamente como queremos, ¿no? Porque es como desde ahí donde nace, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta situación, cuando me pasa a mí o acompaño personas, o sea, nos podemos a ver, digamos, esto como si fueran un niñito que quiere que no sé, que su torta sea de color rosado y que tenga una Barbie y el carrito tal, ¿no? Y si no tuvo el carrito y la Barbie se le cayó una pestaña, no sé, entonces ya es como que todo está mal, ¿no? Pero es como ese impulso más infantil, ¿no? O sea, que viene más desde un lado de querer como tener todo bajo control. Y en verdad, de fondo, muchas veces hay como un temor, pero no es un miedo, digamos, que esté como justificado, ¿no? Sino que está como basado en una fantasía. O sea, porque cuando uno empieza a transitar, te vas dando cuenta de que en realidad tienes las herramientas para poder pasar por esa incertidumbre. Entonces es como decirle bienvenida y te abrazo y la incertidumbre me trae ansiedad y abrazo mi ansiedad, así no la soporte, así sea incómodo, así me genere pensamientos catastróficos o sensaciones en el cuerpo, es como decirle bienvenido a eso porque es mío, ¿no? O sea, es como necesario entrar, o sea, paradójicamente la forma como de salir de esas situaciones es entrando un poquito más en eso, ¿no? Claro, y sobre todo creo que también un poco de permanecer, porque estamos acostumbrados también a tratar de, cuando tienen cualquier emoción o sentimiento negativo que haya, nos genera, a ver, incomodidad, ¿no? Entonces, lo primero que queremos hacer es tratar de rehuir a esto o tratar de medicarlo de alguna forma, taparlo, echarle tierrita y ya. Pero creo que el camino está en sentir, como tú dices, ¿no? Sentir, abrazar esta emoción, abrazarte, pero también tratar de no permanecer no sé si te parece también, tanto tiempo en la emoción, porque pueden pasar muchos días, entonces ya esa emoción, ese dolor o esa incomodidad se puede generar un sufrimiento adrede a veces, entonces es como que, ok, ya estoy demasiado en esto y me activo, ¿no? No sé qué Lo piensas. que pasa es que ahí lo que pasa cuando ya se activa el modo, digamos, sufrimiento, es que ya conectamos, o sea, estamos funcionando en automático desde el ego. Claro. Las emociones, en realidad, los estudios científicos que hay duran 90 segundos. O sea, imagínate, ¿Ah, ¿no? sí? Debería durar ese tiempo, ¿no? O sea, si siento rabia, pues esos 90 segundos los vivo, reniego todo y como que suelto, ¿no? O sea, pero en el tiempo, cuando hemos ido creciendo, digamos, y hemos formado un poco este ego que no te mueras, hermana. Ya. ¿Quieres cantar por qué te quieres morir? Sí, me quiero morir porque Claudia y yo seguimos a Cali, lo seguimos en todos sus lives y en todos sus vivos y justo aparece bajo Cali Eterno, se unió y estamos como que ¡ah! Emocionadas. Cali hermoso. Me encanta Cali, su energía y Sí, bueno, sí. por Y su algún lado nos hemos conocido. Ya, bueno, entonces continuemos. Volvamos. Entonces, bueno, te decía que las emociones duran un ratito, o sea, minuto y medio tendría que ser como toda la intensidad y luego es como que soltarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros desde la mente, y tú preguntabas justo un poco que aclarar este tema de los diferentes cuerpos que tenemos, ¿no? Entonces, un cuerpo que es el mental es el que digamos, se activa y es el que más hemos estado acostumbrados a utilizar. Y justamente hace unos días estaba como revisándome a mí, porque digamos, lo que yo hablo y comparto es como siempre desde mi experiencia, y como contaba en el video anterior, siempre me pasa primero la experiencia y luego voy como a confirmar la información con algo que bajó algún canalizador o algún video que me llegó, ¿no? Entonces, es como que y puedo como entender y complementar un poco lo que estoy sintiendo. Entonces, estaba justo indagando sobre este tema de la mente y en realidad entendí que la mente es como la expresión más chiquitita de nuestro ser elevado, de nuestro yo superior. No sé, es la forma en la que se expresa también, porque nos ayuda un poco a comprender también esos mensajes que a veces llegan, ¿no? O sea, que los tenemos que traducir, digamos, a través de la mente.
Entonces, cuando me llegó esta información entendí el sentido un poco de que los humanos nos hayamos apegado tanto a este sistema mental y que queramos dirigir las vidas desde ahí y dejamos como de lado al corazón, ¿no? Entonces, justo también me llegó en estos días una información del tema del nacimiento, un poco de las enfermedades que tenemos, que es por esta disfunción, esta pelea que hay entre la mente y el corazón, ¿no? Entonces, me bajó un mantra que lo compartí en el otro video, pero no he hecho un poco el video porque estoy como sintiendo, porque es una vibración muy fuerte de estas palabras, estos símbolos que me han bajado. Entonces quiero como primero transitarlos, explorarlos, como para después contarles también qué es lo que pueden como más o menos sentir, ¿no? Pero un poco lo que mi guía me decía es, en realidad la desarmonía surge porque ustedes han como que exacerbado esta zona mental y la zona como del corazón, del sentir, del cuerpo, es como que la tenemos totalmente negada y un poco hasta como que le hemos dejado en un lugar como si fuera algo inferior o no importante, cuando en realidad somos cuerpo. Sin este cuerpo nosotros no existiríamos, nuestra alma no podría como tener cabida. Entonces es como importante poner en cada cosa en su lugar, y si estamos como ya perdiéndonos un poco por la mente, es como que ponerle un alto, ¿no? Y también escuchar esos pensamientos, porque de repente ahí está lo que nos asusta, está lo que estamos negando, lo que estamos necesitando y que de repente no estamos como mirando y que aparece, digamos, a partir de estas fantasías. Entonces yo escribo mucho, por ejemplo, ¿no? La vez pasada me pasó hace como una semana, estaba como muy molesta y no sabía por qué, no sabía que no estaba molesta con nadie, no sé, era una cosa como más interna, y me desperté en la madrugada, me cambié de cuarto y empecé como a ver el amanecer y decía, ay, qué bonito el amanecer, pero no lo estoy disfrutando, y tenía como una cosa ahí enredada que no sabía qué era, y empecé como a ponerle nombre y apellido a todo, ¿no? Entonces, a ver cómo se llama esto que me molesta, ¿no? O sea, ¿qué se parece a esta emoción? Ah, sí, la rabia se parece, no sé, a un color rojo, y el color rojo, ¿con qué me conecta, no? Y Ujú. fue como desatorando, ¿no? O sea, deshilachando un poco la madeja enredada, y después terminé con una paz y el enojo como que se me fue, ¿no? O sea, Ujú. y no molesté a nadie, ¿no? O sea, porque lo hice sola y no incomodé a nadie a mi alrededor, y seguí, o sea, y entendí y me llevé algo como para entender cómo salir cuando estoy como enredada en este proceso. Entonces simplemente es como me aparto, lo veo, lo observo, lo siento, Sin y reaccionar, ¿no? si está bajo mi posibilidad de solucionarlo, lo soluciono, pero si no, no. O sea, y Exacto. suelto. O sea, no soy Dios. No, y justo lo que hablaba justo hace poco con algunas personas era el tema de tu metro cuadrado, ¿no? O sea, lo único que podemos controlar dentro de lo que entendemos que no es a ti mismo. O sea, es tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, ¿no? Y nada más, o sea, ni las situaciones, ni las personas, ni nada, ¿no? O sea, todo es parte de eso, ¿no? Y había justo hablando de lo que comentábamos, del tema de a veces permanecer mucho en estas emociones. ¿Cómo manejas tú el tema? Porque está muy en boga hablar del tema de eleva tu energía, eleva tu vibración, ¿no? Cambia la energía, si estás muy así, ¿no? El, yo tengo mis propias formas, ¿no? Desde conectarme a, o sea, respirar, ¿no? Respirar, hacer mis pausas, respirar, observar mis pensamientos, salir a caminar un rato, ejercitarme, poner música, ¿no? Engreírme un poco, y si quiero llorar voy a llorar, ¿no? Sin cohibir la emoción que puedo estar sintiendo, pero tratando de no permanecer tanto en eso. Pero ¿cómo tú manejas el tema de elevar tu vibración? Porque hay varias formas de hacerlo, ¿no? Eh, Primero aclaremos un poquito qué es la vibración, porque de repente no entendemos muy bien de qué se trata esto. Uh-huh. Hasta donde he llegado yo, la vibración es como esa integración entre lo que siento, pienso, hago y cómo, digamos, está armonizado mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo encuentro que estoy pensando mucho, entonces me voy al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces bailo, me muevo,
me pongo a limpiar, o sea, en realidad hago cosas como muy simples, ¿no? Si por ahí el desnivel veo que está en la emoción, porque la emoción está muy grande, pues bueno, la atiendo, ¿no? O sea, la escucho, la veo, la vivo, la lloro, la grito, ¿no? O sea, o salgo a caminar y es como que, pero estoy como muy conectada, o sea, no trato como de pelearme con esa emoción y decirle no estés aquí porque en realidad somos seres humanos y todavía Claro. somos seres emocionales. Y en realidad en la etapa evolutiva en la que estamos todavía en este tránsito, que digamos no estamos ni en la tercera ni en la quinta, estamos como que caminando en realidad las emociones, o sea, mi invitación es a que las sientan y las vivan porque cuando ya estemos en otro nivel, vamos a estar como en un eje o sea, vamos a estar tan anclados que ya no vamos a sentir emociones, porque las emociones son parte de la humanidad, ¿no? Entonces, Ujú. no hay que pelearnos con las emociones, porque a veces nos peleamos con la tristeza, porque por ahí, no sé, en casa estaba prohibido de pequeños que sintamos la tristeza, entonces tengo que como que mirar a ver qué herida hay ahí que no me permite vivir esa tristeza que es tan natural y tan necesaria, ¿no? Entonces, si digamos, el desnivel que encuentro, la patita que está coja, está más en el tema de la acción, entonces veo, bueno, si yo pienso esto y siento esto, pero en realidad hago otra cosa completamente distinta, entonces, ¿qué Es me la está pasando? coherencia, ¿No? O ¿no? sea, Ujú. ¿qué patrones hay ahí detrás? ¿Qué creencias? ¿Qué me está empujando a irme por ese lado que yo ya me di cuenta que no tengo que ir, ¿no? Entonces, como que ok, lo veo, lo miro, lo acepto y en realidad se trata como de, para mí, o sea, yo lo veo como un triangulito, ¿no? O sea, el triangulito de la mente, de la emoción, la esquinita de la acción, ¿no? Y ese triangulito lo veo como que está en un centro y cuando está totalmente equilibrado es como que el espíritu, que sería una bolita como externa, se enciende, ¿no? Entonces, cuando hay esa integración, esa coherencia, entre lo que siento, pienso y hago, es Ujú. como que mi espíritu puede como que fluir y puede como que abrirse. De hecho, muchas personas me miran a mí y me dicen, oye, ¿y cómo tú canalizas? Y me ven como que, wow, ¿no? O sea, la super canalizadora, la super medium, y en realidad no me siento así. Yo le digo, oye, pero tú también puedes, ¿no? Y me está pasando mucho en los registros que tengo, que ya las personas están diciendo, ya, ¿no? O sea, ya, actívate, o sea, ¿qué más estás esperando para abrir tu telepatía, para abrir tu canal, para escuchar eso que tenemos que decirte, ¿no? Porque los guías siempre que abro, digamos, una conexión, los guías de las personas están como que con una alegría y con unas ganas de decir muchísimas cosas, o sea, y es como que llevan a las personas a que ya integren y resuelvan esas cosas humanas, que las vivan profundamente y que no se queden ahí. Muchas veces lo que nos genera sufrimiento son nuestras creencias, y no hablo solamente de creencias religiosas, sino en realidad de cosas que hemos aprendido de pequeñitos que se han vuelto como ley para nosotros, y si nos salimos un poco de ese patrón es como creemos que estamos como siendo desleales un poco al sistema familiar o a mamá o a papá o la abuelita que nos enseñó tal cosa, ¿no? Y en realidad es como voltear y decirle a esas figuras, muchas gracias por lo que me enseñaste, pero ahora yo comando mi vida, ¿no? O sea, si yo quiero lanzarme de un puente, obviamente con mi paracaídas o mi puente, lo voy a hacer, ¿no? O sea, tranquila, ¿no? O sea, tomo mis decisiones y tengo el control de mi vida, porque ya somos adultos. Lo que pasa es que los adultos, a veces creemos que ser adultos es como que ponernos serios y estar como que súper estructurados y todo, y en realidad hemos perdido como esa fluidez que tienen los niños y esa naturalidad de que te dicen las cosas, oye, ya, ¿no? O sea, ¿para qué lloras? O sea, ya está bien, ya lloraste, ya, levántate, te pasó. O sea, mira cuánto le duran las emociones a un niño. Claro. O sea, puede estar 5 minutos, 10 minutos y a los 10 minutos te está abrazando y ya está en otra, ¿no? Entonces esos son como nuestros grandes maestros un poco para salir. Entonces, volviendo un poquito para cerrar esta idea, la vibración para mí sería como esa integración en este triangulito y ese circulito que está alrededor, que se enciende y que para mí simboliza como el espíritu, que es como el que me contiene a mí, ¿no? Porque o sea, yo como humano estoy sostenida por una energía más grande. Le Ujú. podemos llamar Dios, le podemos llamar universo, le podemos llamar Dios superior, pero hay como un ser que me sostiene, entonces cuando hay ese equilibrio,
es como que esa vibración sube y puedes hacer como tener esta conexión más limpia, tu canal está más limpio, porque no estás como tan preocupado, tan pendiente de cosas que te generan como cierto bajón, cierto decaimiento, ¿no? Y como que estar dando vueltas en la misma ruedita de hámster, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que estás ahí en la misma ruedita, es como que puedes elegir o te quedas ahí dando vueltas o sales, ¿no? O sea, depende de ti. Exacto, Y si te quedas ahí, no te quejes, o sea, te estás quedando porque quieres. exacto. Ahorita viendo nuestras caras, pienso que también nuestros lips se pueden llamar las cuatro ojos, ¿no? Porque estamos, usamos lentes. Un comentario muy, muy adecuado, hermano, muy Sí, profesional. ¿no? Sí, Claudia, en esa línea un poco hablando de las heridas, de la vibración, de las situaciones que vivimos, de las emociones positivas, negativas. Este, eh, hay un tema de que mucha gente no lo sabe, ¿no? Que es que todos tenemos contratos de almas. ¿Nos puedes contar qué es un contrato de alma? Y de acuerdo a eso podemos de repente aterrizar algunos otros puntos. Acuerdos o Ahí te voy a romper un contratos. poco, yo le voy a hablar, pero te voy a pinchar un poquito el globo. Porque yo sé que tú eres fan del tema de los contratos de alma y eres experta en esos temas de reencarnación y todo. Sin embargo, le he puesto un poquito de lógica a esa situación. Y esto me ha pasado hace 2 semanas, ¿no? O sea, en estas 2 últimas semanas es como que me ha llegado como la información así. Y me puse a pensar en los famosos contratos de alma, ¿no? Y esta información me llegó porque, bueno, de hecho hace unos días te conté que se me había abierto la información de una vida pasada, que es como que dije, ¿what? ¿Qué es esto, no? O Ujú. sea, y de hecho todavía no la entiendo, no la quiero contar porque son dos personajes muy famosos y no estoy lista para contar Ujú. esto que me ha llegado. Pero me puse a pensar porque sí me llegó la información de que yo tenía 84 vidas humanas, ¿no? O sea, me dijeron 84 veces tú y yo decía, ¿qué es esto, no? Y me dijeron, son las vidas que has tenido como ser humano. Y, y más o menos, bueno, me marcaban los periodos principales, ¿no? Entonces, en donde he estado como presente. Y esta es mi vida 84 y con esto cierro y ya luego me voy a mi nave. Entonces, cuando me llega esta información se me desarma todo, ¿no? O sea, porque es como que me replanteo muchas cosas de las que supuestamente estaba segura y que había creído y que había mirado en mi propio proceso y que había visto en todos los vivos y en toda la información y en todos los libros, etcétera, y es como que se me derrumbó otra vez el castillo de naipes, ¿no? Y eso a mí me sirve mucho porque es como la forma en la que yo voy más allá de mí misma, ¿no? O sea, más allá de mis creencias y voy rompiendo todos esos patrones justamente para encontrar la pureza un poco de lo que soy. Y pensando en este tema de contratos de almas, de vidas pasadas, decía, en realidad, si existe un contrato de alma, para mí se tuvo que haber generado el día que se originó la primera célula de vida en este planeta. O sea, no digamos, mi vida de ahora no es que se haya planeado en mi última encarnación, ¿no? O sea, porque me ponía a pensar en todo, dije, o sea, para que yo naciera como Claudia Cecilia, mi papá Lucho y mi mamá Carmen se tuvieron que conocer y ellos tenían sus papás y sus papás tenían sus papás, entonces se me abrió como que todo el árbol y dije, en realidad toda la Claro. gente que tuvo que existir antes que yo para que yo llegara aquí, entonces mi plan de alma no, o sea, no puede haber surgido en mi última encarnación, sino que tuvo que haber surgido en esa primera vida, o sea, en mi vida uno, ¿no? En mi vida Ujú. uno de las 84 que he vivido, ¿no? Como humana y bueno, sí he pasado por todo el hilo de Ariadna, yendo por diferentes especies, he tenido como otro conjunto de vidas más, ¿no? En otro tipo de formas de biología. Entonces yo me ponía a pensar en eso y decía, en verdad, esto es algo que lo estoy como procesando todavía, porque como te digo, recién me ha llegado, pero un poco me bajaba como la curiosidad o el estrés de querer saber, ¿no? Y qué son estos contratos y con quién he hecho contrato antes para venir acá, ¿no? Entonces yo decía, esto ya estaba como diseñado desde, o sea,
desde uf y desde uf arriba, ¿no? O sea, desde la fuente misma, ¿no? Porque en verdad o sea, todos somos chispitas de energía que salimos de una fuente más grande, me gusta llamarle la fuente, a veces le digo padre, a veces le digo padre-madre, a veces se me presenta como la conciencia universo, últimamente estoy como conectando con el universo, pero desde su lado más femenino, como con todas las Marías, con Magdalena, con Madre María, con Sara, entonces es como que se me está abriendo todo ese lado y me están enseñando su modo de ver, digamos, el tema de la creación. Entonces, cuando veo eso digo, en realidad somos una chispita que nació desde ahí y que desde ahí eligió qué experiencias quería vivir en la Tierra, ¿no? No solo en la Tierra, sino en otras dimensiones, ¿no? O sea, en este universo que estamos, hasta donde podemos más o menos entender, son 36 como escalones que tenemos que subir para llegar a la fuente, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, acercarnos un poquito. Pero en realidad desde la 36 hay como que, uff, ¿no? O sea, uff. Entonces, yo decía, en realidad no es como que esto sea tan simple como que me morí y estoy en el espacio entre vidas y esperando a ver qué me faltó en la vida anterior y que no lo hice, ¿no? O sea, es como que todo lo que aprendí de los libros se me desdibujó y dije, ok, lo entendí, me sirvió en un momento de mi vida, ahora ya no lo necesito, porque estoy como incorporando esta información que de hecho me hace estar como más como limpia, ¿no? O sea, como si algo en mi ser se hubiera como limpiado, como que le hubiera puesto un borrador y ahora puedo como escribir un poco otras cosas, ¿no? Que van llegando como más naturalmente. Porque si no sigo como moviéndome en el mismo cuadrado, ¿no? O sea, tratando de encajar lo nuevo ahí y en verdad como que no, ok, arranco esa página, le agradezco y sigo. Entonces, lo que sí es cierto, digamos, es que cuando hemos llegado al planeta, todos los que estamos encarnados ahora, diseñamos como un plan de evolución para llegar a este momento, porque los que estamos encarnados en este momento tenemos una responsabilidad súper grande, primero con nosotros mismos, porque nos tenemos que rescatar a nosotros mismos, tenemos que ser nuestros propios guías, tenemos que ser quienes podamos como iluminarnos o encendernos o recuperar esa chispita divina o encender ese cristal que somos. Y después, digamos, con los que vayan llegando y nos digan, oye, yo vi que hiciste un camino, ¿no? Entonces enséñame, yo también quiero hacerlo. Yo le voy a decir, ok, yo no voy a caminar tus pasos, pero te puedo acompañar, ¿no? Te puedo contar cómo es, cómo se siente, qué cosas más o menos vas a vivir, pero tú tienes que vivirlo, ¿no? Entonces yo sí creo que con todos los que estamos aquí en realidad en el globo planetario, hemos hecho como este gran acuerdo, no solamente digamos a nivel de las familias, ¿no? Porque en los contratos de alma se habla un poco más de cómo están conformadas las familias, las parejas, cómo decides un poco que tu hijo sea tu hijo, y para ¿Dónde vas a aprender qué nacer? ¿Dónde cosas, no ¿no? vas a nacer? Entonces yo creo que para un primer nivel fue como importante, ¿no? O sea, fue como lo que me sirvió, digamos, en la primaria, ¿no? Pero ahora, digamos, ya terminé la secundaria, ya estoy pasando a la universidad de la vida y entiendo las cosas desde otro lado, ¿no? O sea, no sé si te pinché el globo, ¿no? Pero, No, no, pero sí lo necesitaba entendí. decirlo. No, sí lo entendí porque igual la información siempre está, ¿no? Siempre está cambiando y como tú dices, tenemos ciertos conocimientos de lo que hemos aprendido, pero creo que nada, no hay una verdad absoluta para todo, ¿no? Y justo comentabas el tema del camino espiritual. Mucha gente a veces pregunta o veo o escucho, ¿no? Y también yo misma me he cuestionado ¿cómo plasmaríamos el tema del camino espiritual? ¿Lo es así ascendente o es como así, ¿no? Es un darte cuenta, es un despertar. ¿Cómo tú explicarías el camino espiritual? ¿No? Lo mencionaste en algún momento. Para mí es como una espiral. Eh, Ujú. no es como escaleras, porque en Ujú. realidad ahí te pones en algún momento como en un nivel superior y lo demás es como que Claro. queda abajo. Pero para mí lo que más sentido me hace, o sea, si tomamos una figura es como un caminito en espiral que va como subiendo,
¿no? Entonces tú desde un lado del espiral puedes como verte a ti misma, ¿no? O sea, si por ejemplo yo me paro, ¿no? O sea, si el inicio de la espiral fue mi año cero, ¿no? O sea, desde que nací, y ahora que tengo casi 45 años estoy como que un poquito más arriba de la espiral, pero volteo y de repente quiero verme a mí a los 30, entonces me puedo ubicar en otro nivel de la espiral para poder tener como una visión más integrada, pero sin dejar de ver como el todo, ¿no? Esa figura me ayuda como ver este proceso o este camino espiritual, que en realidad no es que tenga como una meta a la que tengamos que Ujú. llegar, ¿no? O sea, creo que la meta es como irnos tranquilos, ¿no? O sea, irnos tranquilos con la sensación de que hicimos lo mejor que lo pudimos de hacer, ¿no? O sea, como dice Rodrigo Romo, es como irnos con la sensación de misión cumplida, ¿no? O sea, ya lo hice, no me quedé con una pendiente, no me tengo que pegar más a este planeta y sigo mi camino, porque si no, no salgo, ¿no? Entonces no salgo de la misma rueda. Entonces, ese puede ser como el fin, ¿no? O sea, como irnos tranquilos con esa sensación de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y lo hicimos bien, ¿no? O sea, para salir como con un nivel energético alto para poder ser rescatado, ¿no? Sí, y también un poco es el propósito que tenemos, ¿no? Creo que fuera de las misiones que cada uno puede tener encarnada en la tierra, creo que es vivir tranquilo, es vivir en paz, en calma, no necesariamente feliz, ¿no? Me parece que feliz con lo que tengo, tal cual uno tenga su modo de ver la felicidad, este, y vivir tranquilo, ¿no? Vivir aceptándose, aceptando todo, sin juzgar, sin hacerle daño a nadie. Bueno, es lo que hemos, creo que la mayoría ha venido a aprender a la tierra, ¿no? Comentaste algo que no, yo personalmente no lo tengo muy claro sobre el hilo de Ariadna. Ariadna es mi hija, pero no porque tengo un hilo, pero quiero saber a qué te refieres con el hilo de Ariadna. Eh, de forma resumida, el hilo de Ariadna es como toda la experiencia evolutiva que han vivido todas las especies de este planeta. Entonces, hay almas que ahora están, digamos, en seres humanos que iniciaron su proceso de vida, digamos, siendo una molécula de agua, ¿no? Y entraron al planeta como con la experiencia de ser una molécula de agua, y eran una molécula de agua y no podían ser nada más. Entonces, con los miles de años de evolución pasaron como que todo un camino, ¿no? Primero por la raza, digamos, todo lo que tiene que ver con la tierra, montañas, piedras, ¿no? Todo lo que es la naturaleza. Luego el siguiente nivel que tiene que ver con las plantas, los vegetales, y el tercer nivel, digamos, en el hilo de Ariadna sería todo lo que son los animales, ¿no? Que también tienen como subniveles, porque no es lo mismo ser una mosca que ser un elefante o un perro, ¿no? Entonces hay como diferencias a nivel de conciencia. Y finalmente, digamos, cuando terminaron esa experiencia de transitar la raza animal, decidieron saltar al grado más alto, digamos, que hay en el planeta evolutivamente hablando, que son los seres humanos, ¿no? Entonces hay almas que hicieron todo este recorrido y que están millones de años experimentando la vida en la Tierra. De hecho, vinieron con Maika para poder hacer como todo este proceso, ¿no? Y luego poder rescatar a la vida del planeta cuando llegue el momento. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Hay otro grupo de almas que vinieron en misión o en diferentes exploraciones y por diferentes motivos se quedaron acá en el planeta y bueno, muchos vinieron en sus cuerpos originales, en sus cuerpos estelares, pero los tuvieron que dejar o porque murieron, muchos murieron en el diluvio, ¿no? Entonces, pero sus almas se quedaron, digamos, en el plano astral de la Tierra por el tiempo que tenían trabajando en el proyecto Tierra, y se quedaron aquí, y bueno, encarnaron, digamos, directamente en servicio, siempre en servicio, en seres humanos. Entonces no hicieron como todo este camino evolutivo de ser un mineral, una piedrita, ¿no? Una montaña, y es como que se saltaron, digamos, ese proceso porque ya había un grupo de almas que estaban ahí, ¿no? Entonces ellos decidieron por diferentes motivos quedarse en la Tierra, pero siempre, digamos, en servicio. ¿No? En servicio para acompañar Mm, a esos humanos
digamos, han hecho todo ese recorrido largo, y que no saben o sea, que como han pasado tantos millones de años de evolución en la Tierra, ya se olvidaron digamos, que eran seres de luz, ¿no? O sea, que venían de las estrellas, entonces no tienen ese recuerdo, no tienen esa conciencia, no tienen ese conocimiento. Y el otro grupo de almas que sí eran seres estelares y se quedaron aquí en servicio, son quienes se encargan un poco de guiar y de recordar estas cosas a los otros, de decirle, oye, hace mucho tiempo tú también viniste, pero solo que te has olvidado, ¿no? Entonces yo te voy a acompañar para que recuerdes, si es que quieres, ¿no? Porque cada uno tiene Sí, como libre libertad albedrío. de elegir. Uy, perdón. Claro, ¿y cómo verías tú el tema que, bueno, todos tenemos heridas, ¿no? Heridas de, de, De guerra. de guerra. ¿Cómo sanamos las heridas? Es una pregunta que podría tener muchas respuestas y creo que es importante que desde tu punto de vista, ¿no? Nos compartas. ¿Cómo sanamos una herida emocional? Yo les mandaría a hacer terapia, porque si hasta el momento, o Sí. sea, si no sé, si gente que ya tiene 30, 35, 40, 60 años y se da cuenta que sigue teniendo una herida es porque obviamente no sabe cómo sanarla, ¿no? Entonces necesita ayuda, necesita asistencia y lo que pasa acá lamentablemente es que muchas personas no les gusta como pedir ayuda, ¿no? Entonces, es como que les da vergüenza, y en verdad es como finalmente el miedo a ver esa herida. O sea, es como que muy Ujú. paradójico, porque dices, no, pero yo quiero sanarla, pero no busco ayuda, ¿no? Entonces, yo recomiendo la terapia porque es el proceso que a mí me ha servido, ¿no? Entonces, y porque obviamente si hay gente que ya es adulta y sabe que sigue arrastrando algo, es porque no puede sola. O sea, es muy evidente que no puede sola y que y que nada, o sea, no está como de más pedir ayuda, ¿no? Eh, Solas vamos a poder, pero va a demorar un poco más el proceso y nos podemos perder porque siempre tenemos como puntos ciegos, ¿no? O sea, siempre va a haber cosas que un terapeuta de afuera sí te va a poder decir, oye, pero fíjate en esto, ¿no? Ah, no, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Ok, revisemos desde ahí, ¿no? Entonces, en verdad, si es que las situaciones, lo que pasa es que también pasa mucho, de que personas que tienen como una herida abierta de infancia principalmente, o heridas familiares, o traumas, o cosas muy fuertes que han vivido, si es que no piden esa ayuda, lo que va a pasar es que se activan como un conjunto de situaciones, ¿no? Y ahí voy a tomar un poco la idea del contrato de almas, ¿no? O sea, porque en el contrato, digamos, uno viene a aprender cosas como en verdad bien sutiles, ¿no? O sea, no venimos como que a hacer cosas que suenen como muy Mi- rimbombantes, ¿no? O sea, venimos a aprender humildad, venimos a aprender a pedir perdón, venimos a aprender del amor incondicional, o sea, esas son las lecciones que nos vamos a llevar de la experiencia humana, ¿no? Entonces diseñamos una serie de experiencias y cuando ya no solucionamos, es como que se activa el plan de emergencia, ¿no? Entonces vienen como que, uff, todas las situaciones y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué me pasan a mí ¿Por estas qué me está cosas? pasando? ¿Por qué se me vuelve a repetir esta situación, no? Exactamente, ¿no? O sea, y se te vuelve a repetir para que te des cuenta que estás repitiendo y que tienes que salir, ¿no? O sea, no hay de otra. Y a veces los diseños de experiencias son como que ya muy evidentes, sobre todo en estos últimos tiempos, o sea, es como que, no, o sea, en serio me está volviendo a pasar lo mismo, o sea, ya antes me dijeron esto, ya me relacioné con una persona así, ¿no? Y ahora me vuelve a pasar lo mismo, entonces, ¿qué no estoy viendo, no? Entonces, si con esas experiencias que manda la vida no se sale, o sea, pidan ayuda, o sea, hay que pedir ayuda porque no somos superpoderosos y no está mal como pedir asistencia, ¿no? O sea, como cuando nos duele algo, ¿no? O sea, si, si tenemos algún problema físico, vamos al médico, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema con ir donde un terapeuta? Y cualquier cosa le escriben a alma de terapeuta. Sí, pero yo ya no voy a hacer terapia individual. Es uno de los cambios Sí. porque mi energía está muy alta últimamente. Entonces, cuando trabajo individualmente con una persona, a pesar de que es una persona, yo termino como muy agotada, ¿no? Ujú. Entonces, físicamente, ¿no? Entonces, es como que de ahí no tengo fuerzas para nada.
porque mi energía está tan expandida últimamente que lo que necesito son grupos, o sea, necesito Claro. trabajar con grupos para poder contener toda esa energía, ¿no? Y de hecho que es algo que lo tenía pensado hace mucho tiempo, pero bueno, lo fui como dejando, fui tomando como lo que llegaba, ¿no? Pero ahora yo me voy dando cuenta y ha surgido como muy lindo, o sea, ha sido como muy espontáneo, porque también las personas que estaba acompañando en terapia individual me decían, ok, me voy a tomar un descanso, creo que yo puedo sola, ¿no? O yo los mando a descansar porque digo, ya esta persona ya puede, ¿no? Y no solamente lo digo yo, sino que como tengo el canal abierto, ya el guía de la persona me dice, ya, suéltala, deja, que se vaya, ¿no? Que pruebe, que viva, que se equivoque, que se caiga. Ya tiene las Ujú. herramientas, o sea, ya resolvió como lo más grueso y puede caminar sola, ¿no? Así lo que voy a hacer a partir del otro mes es comenzar como con grupos, ¿no? O sea, a trabajar diferentes grupos, algunos con temática, algunos talleres, ¿no? Para un poco explorar y que mi energía pueda como expandirse como se puede, porque si no es como que yo me quedo como que con mucha, no La carga, no, carga. no es carga la palabra, es como que me agota, Ujú. ¿no? Entonces, y ya no puedo estar, o sea, me demoro como en renovar la energía, ya no es como antes que podía atender muchos pacientes en el día y normal, no pasaba nada, ¿no? Entonces ahora es como que necesito trabajar con grupos. Y o sea, suena raro porque tú dices, vamos a trabajar con más gente y te vas a cansar más, pero en realidad a mí los grupos me activan otras Entiendo. cosas. Claro, en el sentido que hablabas sobre que en las situaciones que a veces se nos repiten constantemente, las heridas que se nos muestran, ¿no? Eh, eh, sería en ese entendimiento, pues nos podrías observar esa situación que te está generando un dolor, un sufrimiento, lo que sea, como algo que tú mismo programaste, ¿no? Entonces es como que uno dice, ok, cómo bajo ese entendimiento, a ver, no sé si lo ves, bajo ese entendimiento es como que observas la situación desde otro, de como como si lo observaras en vez de estar sintiendo y dices, ok, si esta situación se me presenta, la vivo, la estoy pasando, entonces, ¿qué camino debo tomar? Y en ese sentido, cómo sentimos las señales que a veces están ahí presentes y no las queremos ver, ¿no? ¿Cómo les podríamos hacer caso a esas señales que están ahí con alarmas por todos lados para decirnos, este es el camino, esto ya no hagas, date cuenta, ¿no? Pero necios ahí estamos cerrados a poder percibirlos. Lo que pasa es que detrás de ese adulto que está como encerrado en esa situación hay un niño que está gritando y que necesita ayuda, ¿no? O sea, porque esas situaciones que vienen como con fuerza y que desequilibran todo, es como que aparecen justamente como esa gran alarma para que tú veas y atiendas a ese niño. Entonces, hay como un gran niño herido gritando y que a veces no estamos preparados como para poder atender, ¿no? O sea, por eso es que la ayuda y la mirada externa como que agiliza un poco la situación o la salida de esas situaciones. Y lo que decías un poco de que, o sea, el ver, digamos, estas situaciones como que algo que yo misma lo puedo haber planeado, digamos, desde otro nivel de conciencia como más grande, eh, a veces sirve, pero a veces no sirve tanto, ¿no? O sea, porque a veces tú dices, sí, ya, yo sé que yo me puse esto, pero es como que la mente se cierra en eso, pero no llegas a procesar, ¿no? Entonces a veces la información no nos ayuda o no nos facilita como el espacio. Entonces, eh, fíjense, si eso pasa, o sea, fíjense qué necesita ese niño, qué necesita ese niño, necesito ser mirado, necesito ser atendido, necesito ser abrazado, necesito ser castigado, no sé, porque también hay personas que no se les pusieron los límites, ¿no? De pequeños y que ahora sufren porque quieren que las cosas sean a su manera y no, o sea, el mundo no funciona así, ¿no? Entonces, vean un poco cuál es esa herida que está como en el fondo, ¿no? O sea, mírense ustedes como si fueran un niñito viviendo esa situación, ¿no? O sea, y qué necesita ese niño, pero esa mirada puede ser un poco fuerte como de enfrentar, ¿no? O sea, entonces, Mm.
como que hay que ir con cuidado, ¿no? O sea, no Claro. más como que hay tips para poder salir de esas situaciones. Además, hay situaciones y situaciones, ¿no? O sea, hay cosas que, de Mm. las que uno sale más fácil y otras cosas que son como más profundas. De repente aún más que por qué me está pasando esto, es para qué me está pasando esto, ¿no? Más que todo creo que por ahí va de repente el tema. Y acá tenía una preguntita de que es bastante, acá sí podrían haber tips, ¿ok? ¿Cómo traerte al momento presente? Porque nuestra mente suele divagar, irse al futuro y crear escenarios maravillosos donde hay director, libreto, ropa y todo, vestuario, o irnos al pasado, ¿no? Recordar cosas y a veces inconscientemente traer cosas del pasado ahora, ¿no? ¿Cómo te traes tú o bueno, cómo te traes tú o qué nos podrías hablar sobre traernos al presente? Esa típica frase que últimamente Ujú, se está usando mucho. ujú. Se usa mucho, pero no se entiende, en verdad, porque suena como que muy bonito, vive el presente, vive Sí, tu aquí y ahora, y cómo hago eso, ok, ¿no? un día a la vez. Sí, vuelve a tus sentidos, a tus cinco sentidos, vista, oído, olfato, piel, ¿no? O sea, vuelve como a esos cinco sentidos siempre, vuelve el cuerpo. El cuerpo siempre está en tiempo presente, nunca está en pasado y nunca está en el futuro. O sea, tus sistemas internos, nosotros en el cuerpo tenemos 11 sistemas que funcionan armónicamente. Aún así tengamos una enfermedad, tenemos como todo el backup de todos los, así tenemos una enfermedad, supongamos en un órgano, en realidad todos los otros sistemas nos están sosteniendo para que sigamos vivos, ¿no? Entonces, la idea es como que volver a mis sentidos, ¿no? Entonces, en ese momento, si veo que mi mente se está yendo, ok, me pongo a observar qué hay a mi alrededor, ¿no? Entonces, la pared es ploma, el techo es blanco, la lámpara es roja, ¿no? O sea, como que vuelvo y le pongo mi plena atención a eso. Respiro, a ver qué aromas encuentro a mi alrededor, no sé, está oliendo comida, o tengo una flor y la huelo, o hablo un aceitito y lo huelo, y el olfato te va a sacar de todas maneras de ese estado mental. Me tomo algo, me tomo un juguito, me como un chocolate, un caramelo que puedo tener ahí en el bolsillo, ¿no? Y me detengo a sentir como la sensación en la boca, todo eso te trae el presente, ¿no? Empiezo a tocar, a ver cómo está la temperatura de mi piel, cómo es la tela de mi ropa, o sea, cómo es la mesa que estoy tocando, me fijo en todos en esos detalles, ¿no? Me pongo a atender un poco los sonidos que hay en el entorno. Entonces, tus cinco sentidos siempre van a ser la guía como para traerte a este momento presente. eh, y a los pensamientos es como decirles, bueno, gracias, me acompañaron, pero tengo que seguir mi día, ¿no? O sea, porque si no es como que te hacen la novela y no avanzas, ¿no? Televisa presenta. Sí. Bien, Clau. Otra preguntita que tenía, porque hablamos hace un rato de los seres de luz que somos todos. Este, ¿Cómo despertamos a ese ser de luz que todos tenemos internamente? No lo podemos despertar, en realidad ellos nos despiertan a nosotros cuando estamos listos. Si algo he aprendido en este tiempo es que nosotros no podemos contactar a los seres de luz, son ellos los que se contactan con nosotros, cuando ya estamos como en este nivel de vibración que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando ya tenemos como que todo acomodado y se enciende el espíritu, es como que ellos dicen, ok, vamos, está listo, ¿no? O sea, es como si a ellos se les enciende una alarma y dicen, ya, vamos con Maika, ¿no? Entonces, ya está lista, ¿no? Entonces, vamos, y le meten toda la fuerza, ¿no? Pero en realidad no es algo que esté como totalmente bajo nuestro control y que podamos nosotros despertar. Lo primero que hay que hacer es trabajar nuestra humanidad y resolver nuestras cosas humanas, tenerlas lo más ordenadas, lo más limpias posibles. O sea, todo esto que hemos estado hablando en la charla es como que tenerlo las cosas, digamos, más fuertes como relativamente resueltas, ¿no? O sea, porque si no, siempre van a ser como un obstáculo porque nuestro foco va a ir ahí. Entonces, ¿cómo me voy a concentrar en conectar con un ser de luz si estoy enfocada en los problemas cotidianos, si me falta plata, si me peleé con el marido, si quiero renunciar, pero no sé qué voy a hacer,
o etcétera, ¿no? O estoy como muy pegada en estas heridas de infancia, ¿no? Entonces digo, sí, pues no, o sea, en verdad sí, mis papás me maltrataron o me abandonaron o no sé qué, ¿no? Entonces, si esas cosas no están como resueltas, o sea, siempre van a ser como nuestro foco, van a volver, van a volver, van a volver, entonces, ¿cómo le voy a pedir a lo demás que venga y que aparezca, ¿no? O sea, tiene que haber como cierta congruencia interna y cierta como limpieza interior, porque cuando los seres de luz se manifiestan, se te cae el mundo. Entonces, Ujú. mucho de lo que puede pasar es que se desordena tu mundo, o sea, esa vida planificada que querías, de repente se te desdibuja porque el ser de luz te dice, no, no tienes que ir por ahí, tienes que ir por allá, o sea, tú estabas viendo a la derecha, no, pero tienes que ir totalmente a la izquierda, ¿no? Pero ¿cómo? Si yo he soñado esto para mí y de viejita quiero hacer tal cosa y mis hijos y mi familia y no sé qué, no, deja a tus hijos, deja todo y tienes que irte por acá, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a dar ese salto, pues hazlo, pero no todos estamos como con esa disposición. Porque cuando ellos empiezan a manifestar, nos llega como que mucha información y podemos como que colapsar, ¿no? O sea, con tantas cosas, ¿no? O sea, es como si llenáramos la olla de todos los ingredientes, no sé, queríamos hacer una sopa de pollo, pero por ahí le metemos carne, le metemos todas las verduras que tenemos, y el arroz que nos sobró, y los tallarines, y es como que, ¿qué es esto? ¿No? Entonces no vamos a poder como manejar todo. En cada familia, en este momento, hay una persona que es como la que ya encendió la lucecita. Por lo general ha sido como la oveja negra de la familia, la persona que ha sido como muy diferente a todo el sistema familiar, ¿no? Si todos en la familia fueron abogados, pues esta persona dijo, yo voy a ser carpintero, ¿no? O sea, entonces, como que se fue en contra de su propio sistema haciendo cosas distintas, y esta persona, digamos, es quien ha caminado un poquito más. No es que sea mejor, ¿no? O sea, si nos fijamos un poco en cómo nacemos, por ejemplo, nosotros que somos 3 hermanas, ¿no? Yo soy la mayor, tú eres la segunda y Patricia es la última, ¿no? Entonces, si bien yo nací primero, o sea, no es que sea superior a ustedes porque nací primero, simplemente me tocó nacer primero y a ti te tocó nacer primero que Patricia, ¿no? Entonces Patricia es la bebé de la familia, Ujú. pero no es que ninguna sea mejor o peor, ¿no? Entonces en este caso también el despertar espiritual es así, en cada familia hay uno que está como un pasito más adelante, porque tiene que empezar primero a avanzar solo para hacer como esta limpieza primero de su vida, de que también, o sea, porque cuando esta persona avanza algo pasa en el sistema y se empiezan a romper los patrones. De hecho, hace unos días me acordaba mucho de alguna vez que alguna de tus hijas iba a hacer la comunión o la confirmación, no me acuerdo, y estábamos almorzando un domingo familiar y Valentina me pregunta, tía, ¿tú por qué no crees en Dios, no? Y yo comienzo, pues, ¿no? Con todo mi discurso. Y tú escuchaste, estabas comiendo, terminaste de comer, me llevaste a un ladito y me dijiste, hermana, yo respeto tus creencias y tus cosas, ¿no? Y me diste todo el Sí, sermón, pero estamos criando a las chicas en estas creencias, Dios ¿no? mío. Y así, pues todo el sermón, ¿no? Esa versión Entonces, mía. sí, esa es la versión tuya. Y bueno, lo miraba y un poco para cerrar esta idea, o sea, el que yo me haya salido un poco del camino hizo que también tú ahora te salgas del camino, o sea, porque ya no llevas a tus hijas por ese lado, ¿no? O sea, si ellos quieren creer en lo que quieran creer, para creerlo, ¿no? Exacto. Pero ya es como su elección. Entonces, ya tú no estás como defendiendo un poco el sistema, ¿no? Tampoco es que Ujú, estés en ujú. contra, simplemente es como que, bueno, coexiste y ya está, ¿no? Entonces, esa persona que inicia como que da este primer paso, o sea, hace que se rompan un poco las estructuras en la familia y que los demás vayan como avanzando, porque dicen, oye, mírala ahora cómo está ella, no sé, algo le ha pasado, no sé qué es, pero yo quiero Ujú. también vivir así, ¿no? O sea, yo también quiero no vivir la vida igual, con las mismas situaciones o las mismas características, pero por cómo ves a la persona, ¿no? Entonces te dan ganas y volteas a mirar, ¿no? O sea, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, que estamos, las cuatro estamos como que todos nos miramos, ¿no? O sea, ahí, digamos, el punto de partida lo di yo, pero no es porque sea superior o mejor, simplemente es porque soy
quien, quien ha vivido Sí, exacto. más Y tiempo. también eso, pero también a veces suele pasar, cada situación es distinta, de que hay algún hecho que te remueve tanto, que te hace decir, oye, ¿qué pasó? Te remueve tanto y empiezas a cuestionarte muchas cosas. En nuestro caso fue la partida de nuestro papá inesperada, ¿no? Que si bien ya andábamos en estas preguntas existenciales que siempre nos hemos hecho, creo que eso fue el empujón que nos hizo de repente decir, ok, no, acá necesito saber más, eh, esta información la tengo incompleta y necesito saber más. Y así fue que fuimos abriendo un poco el camino, ¿no? Eh, Quisiera saber, Clau, cómo percibes tú, y bueno, creo que ya estamos un poco con la hora, pero vamos unos minutitos más. ¿Qué es el ego, Clau? El ego es una construcción que todos los humanos la tenemos. No hay un ser humano sobre la Tierra que no tenga ego, porque nos ayuda a sobrevivir. Está conformado por un dolor y por un talento. Entonces, el ego tiene como esos dos componentes, ¿no? Entonces, hay egos que son un poco más llevados, digamos, por la emocionalidad, hay egos que son guiados más por el pensamiento y otros egos que son más guiados por la acción. Entonces, esos, digamos, podrían ser como los talentos, entre comillas, porque nos volvemos especialistas en, por ejemplo, ser emocionales, ¿no? Entonces, este, eso lo tenemos como exacerbado y tenemos como que bajarle el punto para poder integrarlo mejor. Entonces, todos hemos tenido heridas en la infancia, no, nadie ha tenido una vida perfecta, por más que parezca una vida perfecta o a vista de los demás digas, ay, qué linda tu vida y qué desgraciada mi vida, ¿no? Entonces, Ujú. todos hemos tenido siempre necesidad de un abrazo, de una mirada de papá, de un reconocimiento de mamá, y no estuvieron no porque sean malos, sino porque había otras cosas que atender, ¿no? Que ya cuando uno es adulto lo entiende, pero en realidad ya generaron, ya la herida está ahí, ¿no? O sea, ya hay un dolor que tuvo determinada forma y todos nos fuimos como construyendo. El ego lo podemos entender también como el carácter, como la personalidad, y, y es ese, tiene como esta característica de ser como siempre rígido, ¿no? Entonces siempre que estamos en una situación de estrés, de tensión como muy alta, es como que se activa en automático y no pensamos, no procesamos, no tenemos como ese equilibrio del que hemos hablado hace un rato, sino es como que vamos en automático a accionar como siempre lo hemos hecho porque ya hemos probado que nos funcionó en alguna etapa de la vida, ¿no? Entonces, Ujú. como adultos tenemos la responsabilidad de cuestionar un poco eso y de decir, ok, ¿con qué cosas me puedo quedar? O sea, lo podemos volver un poco más funcional, pero toma como un trabajo. Eh, y, y como te decía antes, siempre las terapias son como necesarias porque vas a tener esa mirada de afuera que te va a decir qué cosas no estás viendo, porque vas a empezar a ver el monstruo que eres y tú vas a decir, pero ¿cómo? Si yo soy linda, yo soy maravillosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi ego, o sea, voy a hablar de mí porque soy la persona que más conozco, mi ego tiene esta cosa de ser como muy solucionadora, ¿no? Entonces, siempre que pasa algo, voy y soluciono, ¿no? Entonces, y me activo, y si no lo soluciono en la realidad, porque ya algo pasó en el entorno que se equilibró, es como que he estado pensando en posibles soluciones. Y, y antes que no lo veía así, lo veía como algo hasta de lo que me sentía orgullosa, ¿no? Claro, lo Y positivo, me di ¿no? cuenta de todo lo que había detrás. Y Mm. dije, ok, aquí mando yo, ¿no? O sea, ya no vas a mandar más tú, ¿no? Entonces, volteé, lo entendí, lo cogí, vi de qué heridas estaba como que conformado este ego, que está como todo lo que conocemos como rasgos de personalidad, o sea, el rasgo es una rasgadura, una herida, como si tuvieras una herida profunda, ¿no? En alguna parte de tu ser. Entonces, eso es lo que se manifiesta como en el afuera, ¿no? Entonces, el ego siempre es rígido, siempre tiene como este discurso como muy crítico, como muy, y a veces como que no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, si alguien nos dice, oye, pero me está siendo muy dura conmigo, ¿no? Pero es que sí tiene que ser, ¿no? Entonces, ahí estás hablando desde el ego, ¿no? Ujú, No estás ujú. dejando que tu ser... O muy drama. Claro, es que hay diferentes formas.
o muy drama, o hay personas como que también dicen, ay, no, todo es felicidad y todo es armonía. Claro. Ese también es un tipo de ego, y ahora en O, este boom o siendo espiritual hay optimista, un siendo ego optimista todo el espiritual también. tiempo, ¿no? Claro. Claro, hay un nuevo espíritu. Claro, ¿no? O Sí, sea, no, yo estoy acá, navegando, no camino sobre mis pies, sino sobre nubes, ¿no? Entonces, y todo es bonito, y todo es armonía, y en realidad no es así. En este no, mundo no es pues. así. Claro, creo que cerrando ya, tengo una pregunta para que nos expliques a todos. ¿Qué son los registros akáshicos? Ah, a ver, voy a tratar de hacerlo chiquitito, porque es súper extenso. Los registros akáshicos son como ese espacio del universo donde está registrada toda la evolución de tu alma, ¿no? O sea, todo lo que has podido vivir en otras vidas. Y es como si fuera una biblioteca donde vamos a abrir un librito y vamos a entrar a ver qué es lo que tú necesitas para tener claridad en tu vida. Se trabaja con preguntas, porque las preguntas ayudan a situarnos y a entrar específicamente a ver qué es lo que se necesita saber, porque si no es como que estamos navegando y puede ser que no llegue ninguna información si es que no trabajamos con una pregunta concreta. Entonces, cuando se hace la apertura de registros akáshicos, se hace como una sintonización energética, se abre como el espacio con el yo superior de la persona, ¿no? Del consultante, para que pueda bajar la información, porque no es que si no tengo ese permiso y ese acceso no se puede bajar nada, ¿no? Entonces, mi rol ahí es como simplemente canalizar toda la información que yo voy recibiendo, que principalmente la recibo como muy en la zona del pecho, entre el corazón y el timo, se me activa esa zona, y me llegan sensaciones, me llegan emociones, me llegan imágenes que voy como transmitiendo así a una velocidad increíble. A veces, no sé, o sea, hablo súper rápido porque es mucha la información que llega. Entonces, lo que pasa mucho, como te contaba, es que cuando abren los registros, los guías se alegran un montón porque es como que le dicen a la persona, qué bien, por fin llegaste, ¿no? O sea, por fin estás aquí, ¿no? O sea, bienvenida. O sea, ya era tiempo de que empezaras a escuchar como tu alma, ¿no? O sea, como que recordaras. Y es un proceso como muy sanador, trae mucha paz, te ayuda como a entender, pero no tanto desde la mente, sino como desde el corazón. Se te activa algo empieza a cambiar cuando abres tu registro akáshico, ¿no? O sea, es inevitable, algo se empieza como a movilizar. Y estas sesiones son grabadas en audio, porque como yo canalizo, yo no recuerdo qué es lo que digo. Entonces, si yo te abro tus registros y en 2 semanas me dices, oye hermana, ¿qué me dijiste en tal pregunta? Yo te voy a decir, no tengo idea, ¿no? Por eso es que queda el registro en audio, para que después ya las personas puedan como que tomar nota, puedan por ahí, o sea, me bajan muchos como ejercicios que pueden hacer las personas en sus casas, que no les cuesta nada, ¿no? O sea, visualizaciones, o les bajan como llavecitas que son como personales para que la usen en sus meditaciones, y todo eso como que ayuda para que la gente vaya como despertando esa chispita divina que son, ¿no? Entonces, no, ahora último no me están, por ejemplo, dando mucha información de vidas pasadas, porque ya no es necesario, Más porque todo lo que relevante. vimos en el pasado ya lo tenemos integrado hoy. Entonces, ¿para qué vamos a entrar a abrir por ahí? Entonces, más bien estamos mirando al presente, a ver qué es lo que necesitas, dónde estás bloqueada, dónde no puedes avanzar, de dónde no puedes salir, como para desbloquear un poco esa energía y que la persona pueda caminar sola, ¿no? Entonces, a diferencia de la terapia, digamos que es un proceso donde tenemos que hacer un conjunto de sesiones. En los registros es como que a veces baja muchísima información que las personas, digamos, como tienen el audio, después pueden como acompañarse por sí mismas con las diferentes herramientas que salen ahí. Y también en estas sesiones a veces suelen aparecer, como me pasó a mí, seres de luz, ¿no? Pueden aparecer, no sé, ángeles, personas que ya han desencarnado, familiares que ya no están. En mi caso, aunque no lo crean, apareció Jesús, Jesús de Nazaret, y fue una experiencia de verdad maravillosa, indescriptible. No sé cómo ni siquiera, porque me causó demasiada emoción.
no teníamos ni idea, ¿no? Y bueno, sí, es una forma de abrir algo se te abre en las sesiones de registro. Ujú. Bien, Clau, no sé si quisieras compartir algo más con nosotros, ya cerrando porque ya tenemos más de una hora. Sí, bueno, esta charla ha sido como más humana que estelar. Hola, Valentina, ella es hola. Valentina. Ay, Dios mío. Ya. Sí, sí, sí. Bien, te decía un poco que esta charla ha sido, a diferencia de la otra que fue como más así, creo que había como que muchas cosas, pero está bien porque es como lo que se necesita también como para dar el paso inicial, ¿no? O sea, ese paso inicial que estábamos como hablando para empezar como este camino de despertar, que finalmente es como salirte de la rueda, del ruedita de hámster y empezar como a decir, oye, he estado dando vueltas aquí, ¿no? Entonces, lo que sí quería es como, acá me hicieron una preguntita que es como humana, que tiene que ver con síntomas, con enfermedades, que me preguntaban cómo puedes descifrar o interpretar los mensajes que nos dan los síntomas y las enfermedades. Entonces, aquí, bueno, independientemente de que hay enfoques terapéuticos que te llevan como a mirar y a entender un poco digamos, el mensaje personal, ¿no? O sea, porque cada enfermedad trae un mensaje diferente. O sea, tú y yo podemos tener, no sé, gastritis, pero tu gastritis tiene que ver con cosas de lo que hemos hablado, de tus rasgos de personalidad, de tu historia de vida, de tus heridas, de tu forma de funcionar en la vida, y mi gastritis tiene que ver con mi forma de funcionar en la vida. Entonces, hay enfoques terapéuticos que te ayudan un poco a poder tener como esa claridad y poder empezar a hacer un trabajo interno para cambiar justamente esos rasgos. En algunos casos, estos trabajos tienen un efecto, digamos, físico tangible, porque las personas pueden como que, si están siguiendo un tratamiento o iban de repente a pasar por una cirugía, ¿no? Entonces cuando se van a hacer los análisis dicen algo pasó y ya no lo necesitas, ¿no? Es como que te estás volviendo a equilibrar porque hiciste tu trabajo interno de integrar como esa información que salió, ¿no? Claro. Hay enfoques que te ayuden en eso. Y lo que quería contar aquí para responder esta pregunta es algo personal que me pasó a mí con mi hígado, que es algo que estoy tratándome ahora, y que en realidad no fui como a ningún terapeuta, y si bien, digamos, yo tengo el canal telepático abierto, creo que todos lo podemos como que hacer, y es que me pasó que, bueno, yo tengo mucha escucha interna, ¿no? Entonces todo lo que pasa de mi piel hacia adentro es como que lo tengo muy atendido, ¿no? Entonces yo empecé a tener como unas sensaciones en la zona del hígado y decía, algo está inflamado, algo no está funcionando bien, ¿no? O sea, y era como una molestia, como un fastidio en esa zona. Y empecé como a toda la comida me empezó a caer mal, o sea, yo empecé como con cosas, o sea, síntomas de que me estaban avisando de que algo me estaba pasando en el cuerpo, ¿no? Entonces me senté, hice mis respiraciones, ¿no? Y empecé como, pregunté, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Qué es lo que le está pasando a mi hígado? Y, y bueno, mi guía me llevó a ver algunas escenas de mi vida, ¿no? Sobre todo cuando era entre adolescente y adulta, pero, o sea, cosas que me había olvidado que existieron en mi vida, y donde había como que guardado mucho rencor, pero no hacia otros, porque es como que ese tema ya estaba saldado, pero es como que yo me había quedado con ese rencor adentro y no lo había procesado, ¿no? Porque yo no me había perdonado muchas cosas. Entonces me empezaron a mostrar, bueno, lloré la vida, o sea, igualito me fui al otro cuarto, y eso me pasó tempranito porque me levanto súper temprano, y lloré la vida porque es como que venían esas imágenes muy vívidas, y después, bueno, en Astral pude ver que estaba siendo asistida por unos médicos estelares, y me dijeron, ya nosotros hemos hecho nuestra parte, pero necesitas ir al médico de tu planeta. Ese fue su mensaje. Ujú. O sea, porque hay cosas que no vamos a poder atender. Y bueno, me fui al médico, llegué y el doctor me dijo, bueno, fueron los 1000 análisis, efectivamente había un desbalance que tiene que ver con mi hígado y el páncreas, y me dijo, bueno, el médico me dijo, has llegado como que justamente para hacer un tratamiento relativamente sencillo, ¿no?
Entonces, digamos, me di cuenta en ese pequeño ejercicio que ese síntoma de mi hígado no solamente necesitaba ser atendido físicamente y con medicina que hay acá, porque a veces, claro, Emocionalmente. queremos curarnos con una planta, con una infusión o con una pomada, y en realidad los médicos de la tierra están acá a nuestro servicio y no tenemos por qué negarnos esa ayuda, ¿no? Entonces, es importante, digamos, hacer esa es como un acto de responsabilidad y de amor, o sea, finalmente, ¿no? O sea, este vehículo que es el que nos permite tener esta vida. Entonces, digamos, si bien es necesario como atender esa parte, también me di cuenta de esas emociones que estaban como ahí atoradas, ¿no? O sea, porque el hígado se encarga de desintoxicar, ¿no? O sea, desintoxica el cuerpo de las sustancias que no necesitamos, ¿no? Entonces, en mi caso, llegué a la conclusión, o sea, solamente respiré y pregunté, ¿no? O sea, me pregunté como a mí misma, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando, ¿no? Y apareció, pero eso a veces, esa pregunta a veces hay que hacerla como que muchas veces y hay que estar como listo, porque como te digo, te va a desequilibrar un momento, ¿no? O sea, entonces yo tuve que llorar y ver esas cosas que me había olvidado y decía, pero no, o sea, me mostraban la situación, pero me decían, no, el tema no es con los demás, eso ya lo perdonaste, ¿no? O sea, el tema es que tú no te has perdonado a ti, o sea, no has sido como Ujú. amable contigo, ¿no? Y te has quedado como intoxicada con esas emociones que estaban ahí atoradas, ¿no? Entonces, mi invitación es para que quienes tengan algunos síntomas puedan como hacerse esta pregunta, porque su cuerpo les va a ir como indicando el camino. Solamente hay que desarrollar un poquito esta escucha más interior. Y otra preguntita que me hicieron es, ¿qué significa la visita de un ave o una mariposa, sea en el auto o en la Sí, casa? ¿No? una pluma. Entonces, Sí. de manera simple, son como o sea, señales, ¿no? Señales que te manda tu ser elevado, tu yo superior, y que a veces no tienen como un significado así de diccionario o de Google, ¿no? La mariposa significa tal, o el colibrí significa tal cosa, ¿no? O sea, a veces sí nos puede dar como una luz, pero no hay que ponerle mucha cabeza cuando recibimos uno de esos regalos, ¿no? O sea, porque son como regalos que nos envían ellos para que nos demos cuenta de que están ahí, de que están con nosotros y que se manifiestan de esta forma. ¿No? A veces queremos saber qué significa la mariposa que entró en mi cuarto a las 3:33 de la tarde. Claro. Entonces, pero esa es la mente que hace una pregunta. Entonces, Sí. yo invitaría que cuando reciban una de estas señales, sientan, ¿no? O sea, me dedico a sentir, a ver, ¿qué me pasó cuando vi esa mariposa entrar a mi cuarto a las 3:30? Y me di cuenta que eran las 3:33, o sea, son dos señales, ¿no? O sea, ¿qué significa para mi alma, ¿no? O sea, ¿qué se me moviliza en el cuerpo? Entonces, de repente alguien me va a decir, ah, no, yo sonreí, me dio una alegría, ya toda la tarde estuve alegre, pues eso es lo que necesitabas. O sea, más allá de Ujú. que la mariposa puede ser el símbolo de la transformación y etcétera, a veces es que necesitabas vivir una alegría y que tu guía te estaba como enviando esa O señal para sentirte que tú recuerdes. acompañada, ¿no? O Ujú. sentirte acompañada. Es que depende Sí, de cada uno. me ha pasado, a veces te prende la tele, ¿no? O cosas así extrañas que uno dice, ok, o justo pedí ayuda para algo, pucha, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y ahora? ¿Cómo lo hago? ¿No? Estaré haciendo bien. Y plin, sucede algo que dice, ok, esto ya sé qué hacer. No, entonces es escuchar un poco la intuición que la tenemos todos y creo que apagando un poco los pensamientos y la mente, ¿no? Bien, Clau. Bueno, creo que con esto ya cerramos. Ujú. Dale, Maika María. Así Entonces que estamos cerrando, gracias a los que estuvieron, a los que van a estar. Bueno, estos espacios son como para seguir expandiendo la conciencia. Hoy día hemos estado más humanas, pero está bien porque somos seres humanos y estamos como haciendo este tránsito de a poquitos. Así que espero que algo de lo que hemos contado resuene con ustedes o los ayude un poco a caminar o a entender de repente algunas cosas que puedan estar pasándoles y que a veces es un momento un poco de detenerse a mirar, escuchar, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a buscar todo afuera, respuestas afuera, que alguien nos diga, que un guía me diga, ¿no? Y en el caso de los guías espirituales, ¿no? O los seres de luz, ¿no? O sea, estoy esperando que me diga qué hacer. Y si en realidad entramos como adentro a mirarnos, ahí vamos a encontrar como todas las respuestas, ¿no? Últimamente lo que me está llegando mucho y de hecho
el taller que voy a hacer en Lima el 29 tiene que ver un poco con el cuerpo y la espiritualidad. Y es un poco, o sea, me llega como muchísima información sobre todo lo que está alojado en el cuerpo, ¿no? O sea, últimamente se me están mostrando estos 11 sistemas que tenemos en el cuerpo, el respiratorio, el endocrino, el circulatorio, no, o sea, todos los sistemas que tenemos en el cuerpo se me muestran como si fueran pequeños sistemas estelares y que el cuerpo fuera como un universo, ¿no? Entonces es como si tuviéramos ahí galaxias funcionando perfecto, en armonía, y yo digo, eso es tan hermoso y cómo no podemos como detenernos a mirar y agradecer a ese espacio sagrado que estamos habitando, ¿no? Entonces es como hermoso para mí y está siendo o sea, este taller surge también desde esta búsqueda que te comenté por el tema de mi hígado, que me está pasando como en las últimas semanas. Gracias, hígado. Gracias, hígado. Y también es como que este proceso mío me está abriendo como información para empezar a compartir, ¿no? Y poco a poco, bueno, como que la voy a ir ordenando, de repente en otro video vamos a hablar de algunas otras cositas más, y vamos a ir viendo qué surge también, hermana. Muchas gracias por tu compañía y tu luz. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer, o bueno, lo que hemos planeado con Clau, hacer esto cada 2 semanas, ¿no? Viendo las fechas más o menos que se acomodan. Y bueno, este video va a quedar grabado en Instagram y también luego Clau lo va a subir a YouTube en caso algunos quieran compartirlo. ¿Cómo se llama tu página de YouTube? Alma de Alma terapeuta. Terapeuta. Alma Terapeuta. Así es simple. Yo no me hago mucha propaganda, en Nadie se puede verdad. olvidar. Nadie se puede olvidar. Sí. Solo hay un video, pero pronto habrán más. No, Síganos, hay varios, síganos. hay varios. No, no, en verdad a mí no me gusta hacer propaganda porque esto, como te decía al inicio del video, tiene que ver más con un proceso mío y probablemente tuyo también de ordenar un poco esta información para nosotras y que sirva de guía si es que tiene que servir para alguien y no, o sea, no pasa nada, o sea, yo no hago esto buscando fama, ni dinero, ni clientes, ni nada, simplemente es como permitirme tener estos espacios conmigo. Bien, gracias de verdad a todos los que están conectados ahorita y los que nos van a seguir viendo. En verdad es bastante, Acá, este, Cali. sí, a Cali, a Estaquelita, Marisol, Pame, Camiush, obviamente, la primerita, Guillermo, Laura, Katy, Patricia Carolina, Kelita, Flavi, Nelly. Gracias, gracias, Fernando también, Paola, nuestra prima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo. Gracias, total. Bye. Bye. See Besitos. you. Chao. Chao, chao.